Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a Corparaucanía y a cada uno de ustedes un saludo especial en esta mañana en que me han invitado a compartir algunos antecedentes sobre este año, cómo vemos este año. Y quiero, ya que me presentaron como economista, quiero hacer algunos aspectos, marcar algunos aspectos desde el punto de vista económico que me parecen importantes de resaltar. Este año, sin duda que todo indica que vamos a tener un año que va a mejorar respecto a lo que ha sido en los últimos años. Ya en los últimos meses vemos señales claras de que la economía va a andar mejor, lo cual, por supuesto, es una buena noticia. Yo quiero marcar dos o tres cosas que me preocupan Nunca me preocupé, a tener en cuenta respecto a la economía en los próximos trimestres. Y después quiero invitarlos a dar una mirada un poco más larga, porque en realidad este año ya corrió la primera cuarta parte y es interesante, y les voy a proponer un ejercicio que yo hice respecto de este año visto con más perspectiva. Pero yendo a las preocupaciones que tengo ahora en el corto plazo de nuestra realidad económica, quiero mencionar cuatro cosas. La primera tiene que ver con un precio clave. Un precio clave para nuestra actividad económica, un precio clave para una economía como la nuestra, que es exportadora. Y me refiero al tipo de cambio. ¿Y por qué tengo una preocupación? Voy a mencionar cuatro. Tipo de cambio y exportaciones en la primera. ¿Por qué tengo una preocupación? Porque ese es el valor del dólar, la moneda hoy día, del periodo que está definido como un periodo de superciclo de los precios del cobre. Precios muy buenos. Hay distintos periodos que uno podría tomar. Ahí tomé entre el 2005 y el 2013. En plata hoy día, el precio del dólar fue 635. Fue menor que el de los últimos 30 años, descontado ese periodo. O sea, cuando no teníamos precios del cobre muy buenos, en plata hoy día, el tipo de cambio era de 655 pesos por dólar. Cuando el precio del cobre estuvo muy bueno, naturalmente que fue un poco más bajo, 635. ¿Cuánto ha sido el tipo de cambio en estos primeros meses del año? Bueno, 603. Me preocupa, porque estamos más abajo, corrigiendo por inflación, en Chile y en el resto del mundo, estamos un poco más abajo de lo que estuvimos en los buenos años de precios del cobre, más altos que los de hoy día, que es un precio razonablemente bueno. Por eso entonces digo, esto me preocupa, porque necesitamos dinamismo en las exportaciones y eso requiere un tipo de cambio que sea más fuerte, más promotor de nuestras exportaciones y de los que compiten con importaciones. Esa es una preocupación que va a estar con nosotros, ojalá que no mucho tiempo, pero creo que nos va a afectar. Ayer había una actividad muy importante para promover la fruticultura aquí en la región, muy valiosa. Bueno, necesita no solo agua, clima, dedicación y tiempo, sino que necesita que esto le ayude. Por eso esta es la primera preocupación que manifiesto y que dejo planteada. La segunda tiene que ver con algo muy importante, desde mi punto de vista. Perdón, antes de eso déjenme hacer una referencia a las exportaciones. Este es un gráfico, una información larga de las exportaciones solo de un rubro de la fruta, ya que hablábamos de fruta. Las barras azules muestran cuánto hemos crecido, cuántos son las exportaciones en dólares. Desde el año 95, hay un periodo bien largo. Bueno, las exportaciones han crecido con alguna excepción, pero lo que me interesa destacar es la línea roja. La línea roja es cuánto de las exportaciones de esas frutas, de todo lo que se exporta en el mundo, exportamos nosotros. Y durante los 90 y principios de los 2000 estuvimos creciendo. Llegamos hasta el 12% de todo lo que se exporta de esas frutas que nosotros exportamos. Bueno, pero estamos estancados. Necesitamos crecer en cantidad e incluso en participación de mercado en esto. Entonces, por eso, esta es una preocupación que quiero dejar planteada. La segunda que quiero mencionar tiene que ver con la situación fiscal. Como se dijo ahí, yo estuve 7 años en este tema como director nacional de presupuesto y es un tema, creo, realmente importante, tiene mucho que ver con las actividades en las regiones, en el país en su conjunto. ¿Y qué me preocupa?
me preocupa que este año va a ser el 6º año en que tenemos déficit en el presupuesto del país. Y déficit significa que hay que endeudarse. Y si les muestro una trayectoria larga, y las cosas que voy a presentar las voy a presentar con perspectiva, muestra, las barras amarillas muestran la deuda del país, del gobierno, la deuda del gobierno como porcentaje del PIB, del tamaño de nuestra economía. Y entonces, si ustedes miran ahí, y parte del año 90, esto fue disminuyendo esta deuda. Y lo de arriba muestra, digámoslo así, el ahorro que tiene en el banco el gobierno. No en el banco precisamente, pero todos los activos financieros que tiene el gobierno. Entonces, ustedes se fijan que la deuda fue bajando, aquí creció porque hubo la crisis asiática y luego disminuyó y aumentaron los ahorros. Esta es la época del superciclo de buenos precios del cobre en estos años. Fíjense que más fácil, miremos el siguiente, que donde la línea verde es la diferencia entre lo que uno tiene como deuda y lo que tiene como ahorros, lo que el gobierno en este caso, o sea, son los activos netos o la deuda, depende cómo uno lo quiera considerar. Y bueno, a principios de los 90 teníamos una deuda del gobierno cercana a 40% del producto, descontando los ahorros que tenía el gobierno. Bueno, y eso sistemáticamente lo redujimos. Y fue súper importante, porque después vino la crisis asiática y fue menos grave de lo que habría sido si es que no hubiéramos hecho eso. ¿Y para qué decir lo que pasó después que empezó este superciclo del precio del cobre? En que ahorramos mucho. Esas barritas azules muestran los ahorros que el país tuvo. Y vino una crisis y pudimos enfrentarla de mejor forma. Bueno, pero ¿por qué estoy preocupado? Porque llevamos muchos años en que esto está disminuyendo. Y la proyección que tenemos para los próximos 3 años es que sigue esta situación. Entonces, nos volvemos más vulnerables. No solo eso, si tenemos más deuda, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pagar más intereses por la deuda. Y durante todos estos años, nosotros cada año pagábamos menos en intereses. Y esa plata la redestinábamos a programas con otras prioridades, sociales, inversión en infraestructura. Y si yo les muestro, este es el gasto en intereses, lo que el gobierno gasta en intereses. Las barras rojas son en dólares, y creo que está en dólares, sí, millones de dólares, y la línea azul es porcentaje del PIB. Y fíjense que después de bajar tremendamente, como porcentaje del tamaño de la economía, ahora aquí me van a tener que ayudar, me dijeron que esto podía pasar, ahí está. Y ahora está aumentando. El año pasado el gasto en intereses subió 13%. En los 4 últimos años, 50%. Yo creo que este año vamos a gastar más o menos 2.500 millones de dólares. Y eso es consecuencia de esto. Esto es consecuencia de los déficits. Entonces, por eso digo, la situación fiscal, no tenemos una deuda grande como gobierno, es una fortaleza. Pero la tendencia es mala y esa tenemos que corregirla. Y eso no es fácil porque significa que hay que poner límite al gasto. Si la economía crece más de lo que se espera y por lo tanto el gobierno recauda más, no va a poder gastarse todo si es que no quiere que esto siga ocurriendo. Porque la consecuencia, entre otras, es esto, que tenemos que destinar cada vez un mayor gasto a intereses y no a otras cosas. Por eso esta es mi segunda preocupación, que también se conecta con la anterior, porque cuando el Estado se endeuda, para endeudarse, de alguna manera presiona y hace que el tipo de cambio caiga un poquito a raíz de esto. Bueno, la tercera, más que una preocupación, es una realidad que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con el costo del crédito. Hemos vivido varios años, bastantes años, pagando un costo del crédito excepcionalmente bajo, comparado históricamente. Siempre es alto al que tiene deuda, lo entiendo, pero comparado históricamente excepcionalmente alto. Eso ha sido una realidad chilena y ha sido una realidad internacional, a raíz de lo que hemos vivido durante ya casi 10 años. Bueno, ese periodo está terminando, Puse aquí, esta es la tasa... Esa es la tasa de interés, la línea verde es la tasa de interés, estábamos en 3,5%, incluso un poco menos de 3,5%, y puse en las barras la cantidad de créditos hipotecarios otorgados. Entonces, esto se va a terminar ese periodo tan bajo y vamos a volver no al 6%, que aparece aquí al principio de esta serie, el año 2009, pero sí a tasas más altas que las que hemos experimentado. Y lo último que quiero mencionar, como cuarta preocupación, tiene que ver con este mayor crecimiento que tengamos y que necesitamos, cómo beneficia de manera
lo más amplia posible y especialmente a las personas que están en situación más necesitada. Esa es una tremenda preocupación que debe ser de todos. Y eso va a depender en parte de esta situación fiscal y que el fisco pueda asignar los recursos, que tenga más recursos para asignar a aquellas necesidades más prioritarias. Va a depender también de cuán eficaces somos para mejorar la productividad, para generar empleos, mejores empleos. Voy a mencionar en un momento más algo más sobre este empleo. Entonces, esta cuarto es un tema permanente que quiero dejar planteado como una cuarta preocupación adicional a los tres temas que mencioné antes. Y bueno, como digo, la mirada de corto plazo, la mirada de este año, con preocupaciones, también con aspectos positivos que tienen que ver después en que uno ha estado con inversión muy baja, como nos pasó, inversión que no suficiente alta, como nos pasó en los últimos años, ahora vamos a tener un periodo de recuperación y por lo tanto vamos a tener un mayor crecimiento de la economía. Pero quiero invitarlo a una mirada con más distancia, a mirar el 2018 con más perspectiva. Y para eso me propuse el siguiente ejercicio que quiero compartirlo con ustedes que nos puede ayudar en la conversación. Yo dije, ¿cómo se veía el 2018? No ahora, que como además digo, casi ya nos pasamos la cuarta parte del año, sino cómo se veía el 2018 desde el año 2006. O sea, ¿cómo veíamos este año hace 12 años atrás? ¿Qué veíamos? ¿Qué cosas interesantes nos puede plantear hacernos esa pregunta? Porque también nos puede revelar cosas interesantes si miramos hacia el futuro. ¿Y cómo vamos a ver el año 2018 visto desde el 2030? Para tomar perspectiva de las cosas creo que puede ser interesante. Bueno, y cuando yo me hacía esta pregunta fui a ver mis notas del año 2006. El año 2006, aquí se dijo, yo estuve en Codelco, asumí en Codelco, partimos a principio de año. Las expectativas para los años siguientes no guardan relación con lo que sucedió, no digo solo en Codelco, sino que en todas las grandes mineras, que iba a pasar en el mercado del cobre, tan importante para nosotros. Fue una serie de cosas, francamente, somos muy malos para anticipar realmente lo que va a pasar. Pero si miramos bien, hay algunas cosas que vale la pena poner atención. Y bueno, déjenme mencionar 3 aspectos que creo que vale la pena mirar. Si uno toma distancia y trata de mirar el 2018 desde el 2006. Bueno, la primera que me pareció interesante la puse en esta foto del 2006, de hace exactamente 12 años. Hay 2 cosas que me llaman la atención. Primero, nadie, creo, habría podido anticipar que ahora estaría asumiendo por segunda vez el sucesor de la presidenta Bachelet. O sea, no solo que iba a ser un segundo gobierno, era una mujer que recién asumía como presidenta, no solo que iba a tener un segundo gobierno, sino que además su sucesor se iba a repetir como presidente. Francamente, impensable hace 12 años atrás. La realidad, la política es difícil de anticipar. Lo segundo, miren estos niños. Esos niños que están ahí, el otro día vi un reportaje, tenían 8 años. Hoy día tienen 20, por supuesto, esa parte es fácil. La mayoría está terminando su educación superior. Varios de ellos, algunos trabajan y en educación superior. 12 años ha sido un mundo para ellos, tal como ha sido para la realidad nuestra, política, económica, social. Bueno, pero una cosa muy importante para un país como nosotros es la realidad económica internacional. ¿Y qué se veía el año 2006? Ya les decía algo. Yo estaba en Codelco y tanto por mi actividad profesional como por la responsabilidad en la empresa era muy importante. Uno hace proyectos de muy largo plazo en la minería. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Haremos este proyecto? ¿No lo haremos? ¿Con qué criterios? ¿Qué perspectivas va a tener la economía mundial? Bueno, la verdad que lo que ha sucedido desde entonces a ahora, realmente nadie fue capaz de anticiparlo. Y déjenme resumirlo en esta forma. El año 2008, 2 de las revistas más prestigiosas e influyentes en el mundo, a mediados del año 2008, tuvieron estas portadas. La revista Time, donde aparece desarmándose un terremoto en Europa, en Londres, y aquí Wall Street y la economía americana, la economía del mundo, digamos, en un tornado donde está desapareciendo.
Nadie anticipaba esto que ha tenido tremendas consecuencias para la economía y ha marcado estos últimos 12 años. Unos pocos años después, afortunadamente, la economía mundial no desapareció, digamos, no iba a desaparecer, pero sí podía tener una crisis tremenda, tremendamente destructiva. Vivirlo esto desde una empresa, como digo, yo estaba en Codelco en esos años, realmente la situación era francamente dramática. La incertidumbre, qué pasaba con nuestros clientes en todo el mundo, cuál era su situación real económica frente a esto, realmente todas las empresas estuvimos en una situación realmente compleja, como tratan de reflejar esto. Afortunadamente, la economía mundial salió adelante, la crisis logró superarse, pero el periodo para superar esa crisis ha sido larguísimo. Y déjenme poner otra portada de unos pocos años después, donde muestra la economía mundial. Ese avión no se hundió, pero los pasajeros quedaron ahí en las salas. Pero lo más difícil ha sido volver a echar a andar este avión. Una vez que está en el agua, como quedó, ¿no es cierto?, donde no se hundió, pero echarlo a andar ha sido tremendamente difícil. Bueno, esta crisis explica mucho de lo que está pasando hoy día. Uno podría decir, parte de nuestra realidad política y de esa primera lámina que mostré, tiene que ver con la forma en que Chile enfrentó esta crisis y que pudo enfrentarla exitosamente. En parte por eso que mostré respecto de nuestra política fiscal y macroeconómica más en general. Si no hubiéramos hecho las cosas que hicimos antes de la crisis, para nosotros la crisis habría sido muy dramática, como han sido muchas crisis antes en la historia, crisis económicas internacionales. Afortunadamente no lo fue tanto gracias a lo que habíamos hecho antes. Y en el mundo, ¿para qué decir? La crisis política, económica en la Unión Europea, Trump, el Brexit, nada de eso uno lo podría entender. La actual enorme fuerza de China, nada de eso podríamos entender sin esta crisis. Por lo tanto, primera cuestión importante si uno va a mirar en perspectiva, es, bueno, ¿qué podemos ver? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Porque es muy difícil ver acertando qué podemos ver respecto de la situación de la economía internacional y sobre todo, como digo, qué podemos hacer para estar en mejor posición, en mejor forma, enfrentar en mejor forma las contingencias futuras del resto del mundo. Lo segundo, antes que se me prenda la luz amarilla, que quiero invitarlos a pensar, de nuevo en esa perspectiva de 12 años, justo se prendió, lo segundo tiene que ver con los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos, brutalmente importantes en estos 12 años y seguro en los próximos 12, por eso que lo estoy destacando. Fíjense que dos cosas voy a mencionar. El 2006 habían en Chile 7 o 8 celulares por persona. Hoy día hay más celulares que personas. Pero ¿sabe qué? Más importante que el número es que son distintos los celulares de entonces a los de ahora. Antes eran teléfonos, hoy día están conectados a Internet. O sea, casi todos esos celulares que hay hoy día están conectados a Internet. Seguramente usted aquí lo está experimentando, algunos de ustedes en este momento, si es que yo me puse muy fome. Entonces, esos están conectados a Internet y por lo tanto son otra cosa, no solo es voz. Y eso tiene tremendas repercusiones políticas, económicas y para la vida cotidiana, por supuesto. No tengo tiempo para quedarme en estas cosas, pero si uno mira que estos millones de teléfonos celulares y millones de personas que están conectadas, hoy día, gracias a que esto está conectado a Internet, se conectan de formas que antes no existían. Por ejemplo, SAF no existía, prácticamente no existía, era un juego de estudiantes en la universidad. Y hoy día están conectados 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas a Facebook, famoso en estos días. Famoso por las consecuencias que tiene, políticas, económicas, o otra. YouTube, el primer video se subió el 2005, un año antes de... No había cumplido un año que se subió el primer video a YouTube. Las cifras de la cantidad, ahí lo copié eso de lo que sale en la página de YouTube. Hay 1.300 millones de personas que lo usan, 300 horas de video se suben cada minuto y 5 billones de videos se ven cada día. Bueno, los números de Chile
proporcionalmente son parecidos. La cantidad de horas que los chilenos están viendo, hay 8 millones de chilenos que están viendo todos los días algo de esto. Y algo que no existía el 2006 es esto, no existía. Se nos olvida, no existía, porque partió después, partió el 2009, y hoy día tiene 1.500 millones de personas que usan esto. Entonces, súper importante esto. ¿Y qué está pasando hoy día y cómo lo vamos a ver en los próximos, qué va a influir en los próximos 12 años para la vida cotidiana, para la economía, para la política? No habría habido Primavera Árabe, no habrían habido las manifestaciones del 2011 sin esto. Una de las dificultades de la acción colectiva son los costos de coordinarse, pero esto hace cero el costo de coordinarse. Nos ponemos de acuerdo muy rápido para acción colectiva, política, económica, de cualquier tipo. Entonces esto realmente es transformador. Y parte de lo que ha pasado y de lo que va a seguir pasando tiene que ver con esto. Pero no quiero quedarme en las tecnologías de digitales y de comunicación, y quiero mencionar otra muy importante que tiene que ver con la energía. Ahí están, quiero mirar la línea roja, son los precios ofertados en las licitaciones de energía para los consumidores regulados, que somos la mayoría nosotros en nuestras casas. Bueno, el año 2006, donde parte, que es el año que partimos el análisis, estaba empezando la agudización de la crisis por el gas argentino. Durante 10 años, desde el 97, tuvimos gas argentino y eso empezó a tener problemas en el año 2004. Bueno, el 2006, esto ya fue máximo, porque no contamos con más abastecimiento. Y entonces los precios, por esa y otras razones, llegaron a más que duplicarse en los años siguientes. Fue tremendo. Para la economía en general, para las familias. Bueno, pero miren dónde estamos ahora, el 2016, en la última licitación, incluso del 2016. Y esto por cambios tecnológicos. Dos quiero mencionar. Uno, la manera de extraer petróleo en Estados Unidos, una tecnología nueva que generó una oferta mucho más barata. Y otro, las energías renovables no convencionales, solar, eólica. El año 2010, en Chuqui, tuvimos el primer mega, sin subsidio. Chile no ha tenido subsidio a la energía renovable no convencional, el primer mega. Bueno, el año pasado 12% de la generación fue con esa energía. ¿Por qué? Por los cambios en la tecnología, los paneles son mucho más baratos, toda la tecnología estaba bajando en sus costos y va a seguir haciendo en los próximos años y va a transformar mucho cosas que no eran posibles hoy día lo son gracias a estas diferencias de costo de la energía. Energía más barata significa agua, que podemos acceder a, por ejemplo, desalinizando en el norte. Entonces, otro cambio tecnológico para mencionar solo estos dos áreas, tremendamente importante, que ha tenido enorme impacto y que lo va a seguir teniendo. Lo tercero que quiero dejar planteado son los cambios institucionales. Lo primero, entonces, que digo es qué pasa en el resto del mundo, qué pasa en la economía y cómo nos afecta. Y sobre todo, como no sabemos exactamente lo que va a pasar, cómo nos preparamos. Lo segundo es la tecnología y, por lo tanto, cómo aprovechamos las oportunidades y nos preparamos para las dificultades y los cambios y se habla de tecnologías disruptivas, o sea, que transforman y que dejan algunos, en realidad, que no se dieron casi ni cuenta y todo cambió. Y afectó gravemente su actividad, su empleo, su empresa. Entonces, ¿cómo miramos, estamos atentos a eso y cómo nos preparamos? Y lo tercero son los cambios institucionales. Y quiero solo mencionar dos cosas que pasaron en el año 2006 y que tienen consecuencias en lo que pasa hoy día, el 2018, porque estamos mirando el 2018, el del 2006, y a lo mejor no nos dábamos cuenta de eso. Y la invitación entonces a ver qué cosas están pasando hoy día, que cuando miremos el 2030 realmente van a parecer que tuvieron consecuencias importantes. Y voy a mencionar dos. La primera, el año 2005 terminó en todo el país de instalarse la reforma procesal penal. Terminó el 2005. Eso fue un proceso muy largo que empezó a estudiarse en el gobierno del presidente Frei y que se instaló gradualmente en el país y el 2005 se instaló en todo el país. Bueno, la realidad de estos años es muy distinta porque existe la fiscalía, porque existe un proceso de investigación penal
muy distinto al que existía antes, con cosas buenas y con cosas malas, pero sin duda un cambio tremendo. Y la realidad económica, legal, social es distinta por eso. El segundo cambio institucional que quiero traer a colación, nada más que para poner atención a los cambios, fue el 2006, se convocó una comisión para estudiar el tema de las pensiones. Y eso se tradujo en una reforma de pensiones importante el año 2008, que recogió parte de las cosas que había propuesto esa comisión y dejó otras sin hacer. Y las dos cosas son importantes. Las que recogió porque fortaleció el pilar solidario, mucho más. Y por lo tanto, los problemas que tenemos de pensiones hoy día serían muchísimo mayores si no se hubiera hecho lo que se hizo en esa reforma. Pero dejó otras sin hacer. Por ejemplo, todo el tema de cómo los independientes participan del proceso. Sigue pendiente. Algo que es evidente que tenemos que mejorar, que por lo demás es un tema antiguo, mucho antes del 81 en que se hizo el sistema de la AFP, siempre este ha sido un tema. Y se propuso una solución, se legisló por esa solución, pero se sigue postergando su puesta en práctica. Entonces, dos cambios institucionales que tienen consecuencias de largo plazo. Bueno, voy a dejar para la conversación, porque es más difícil, porque se puso a luz roja, la pregunta siguiente: ¿cómo será el 2018 visto el de 2030? O cuando tengan el desayuno aquí el 2030 y traten de responder esta misma pregunta con perspectiva: ¿cómo se ve el 2030 visto desde el 2018? ¿Cuáles van a ser las cosas que uno piensa que están pasando ahora y que van a tener consecuencias de largo plazo? ¿Cuáles cosas podemos y debemos hacer mejor para los próximos 12 años? ¿Dónde tenemos que preocuparnos? ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? Dejo eso planteado para que podamos conversarlo más adelante. Gracias.